Cuando mamá fue diagnosticada con Alzheimer, instalé una cámara en su cocina solo para asegurarme de que ella estuviera comiendo y tomando sus pastillas. Durante 14 meses, grabó a cada persona que cruzó su puerta. Lo que vi hizo que se me helara la sangre. Mi nombre es Mali Whitaker. Tengo 39 años. La semana en que mi madre fue diagnosticada con Alzheimer de inicio temprano, instalé una pequeña cámara sobre el refrigerador de su cocina. El pasado noviembre, una noche de martes, no podía dormir. Abrí mi computadora portátil y me desplacé hacia atrás a través de 14 meses de grabaciones. A las 2 de la mañana, vi a mi hermana mayor pasar junto a mi madre en la oscuridad e ir directamente al archivador de la cocina. Yo había puesto esa cámara allí por la razón más simple que una hija puede tener. Quería saber si mi madre estaba comiendo. Quería saber si estaba tomando su medicación para el Alzheimer según el horario. Eso era todo lo que quería. La cámara grabó lo que sucedió después. De todos modos, antes de llevarlos al pasado, por favor tómense un momento para darle me gusta y suscribirse, y díganme en los comentarios desde dónde están viendo y qué hora es donde se encuentran. Me ayuda a saber quién está escuchando esta noche. Ahora, permítanme llevarlos de regreso a un martes de octubre del año pasado, el día en que mi madre olvidó la palabra para decir azúcar. El consultorio del neurólogo tenía el tipo de alfombra que absorbía el sonido, de color beige industrial, el color del café viejo con demasiada crema. Mi madre se sentó entre nosotras, Beth a su izquierda y yo a su derecha, y recuerdo haber pensado que el reposabrazos de la silla era demasiado estrecho para 3 manos. El doctor Halpern fue amable de la manera cuidadosa en que lo son los médicos cuando ya han decidido qué decir. Utilizó las palabras Alzheimer de inicio temprano en la segunda página de su explicación y mi madre asintió lentamente de la misma manera que asentía al cajero del banco cuando cambiaban las tasas. Luego preguntó si podía tener un vaso de agua. Beth ya se estaba moviendo. Yo lo conseguiré, mamá. Yo me encargo de esto. Estoy a 20 minutos de la casa. Mali tiene a él y de quién preocuparse. Idearemos un sistema. Yo quería decir algo. No recuerdo qué. El deseo se quedó en mi garganta como un pequeño pájaro que no ha aprendido a cantar. Mamá bebió su agua en 3 pequeños sorbos. Dobló el vaso de papel por su costura, de la misma manera que siempre doblaba los recibos. En el auto de camino a casa, yo conduje. Beth se había llevado su propio auto. Mi madre se sentó en el asiento del pasajero y miró pasar los árboles. Después de un largo rato, puso su mano sobre la mía en la palanca de cambios. No tengo miedo de olvidar, dijo ella. Tengo miedo de ser una carga. Le dije que ella nunca sería una carga. Lo decía en serio. Creo que incluso lo creía. Cuando llegamos a su casa, ella me llevó a la cocina y tocó la parte superior del archivador metálico junto a la puerta trasera. Tenía 4 cajones, de color verde oliva, más viejo que yo. Todo lo importante está allí. Tu padre y yo lo empezamos en 1984. Facturas, escrituras, el testamento. ¿Sabes dónde buscar? Le dije que lo sabía. Le dije que no se preocupara. Esa noche, me acosté en la cama y pensé en lo aliviada que me sentía de que Beth fuera a encargarse de ello. Luego pensé en sentirme aliviada, y el alivio supo extraño en mi boca, como una palabra que había repetido demasiadas veces seguidas. La semana siguiente, conduje hasta la tienda de electrónica al otro lado de la ciudad y compré una pequeña cámara blanca por $89. El dependiente preguntó si era para un bebé. Le dije que era para mi madre. Él asintió lentamente y puso un paquete gratuito de bridas en la bolsa. La monté sobre el refrigerador con una tira de adhesivo negro que olía como el interior de un auto nuevo. Desde allí arriba, podía ver toda la cocina, la mesa del desayuno, la puerta trasera y el pasillo que conducía al dormitorio. Se lo dije a mi madre antes de enchufarla. Me senté en la mesa de su cocina con mi café y le dije la verdad. Quería poder vigilarla. Quería saber si estaba comiendo. Quería saber sobre las pastillas. Ella se rió. Fue una risa real, baja y sorprendida. He sido vigilada toda mi vida por tu padre. Una cámara más no hará daño. Beth vino el sábado con un guiso y una vela. Vio la cámara.
Inclinó la cabeza hacia ella por medio segundo. Luego sonrió con la sonrisa que usaba en las exhibiciones de casas. «Oh, qué bien. Menos de qué preocuparme». Dejó la vela en el alféizar de la ventana y comenzó a hablar sobre los nuevos vecinos. Esa noche, descargué la aplicación en mi teléfono. Creé una carpeta para las grabaciones. Me impuse una pequeña regla porque me conocía a mí misma. Solo la revisaría los domingos por la tarde mientras Ellie miraba dibujos animados. Revisaría rápidamente 5 minutos del día. No miraría de noche. No habría nada que ver de noche. Probé la transmisión en vivo una vez antes de acostarme. La cocina estaba vacía y tenue. El reloj del horno parpadeaba 12 en verde suave. Una polilla se lanzó contra la ventana sobre el fregadero 3 veces y luego se rindió. Cerré la aplicación. Enchufé mi teléfono. Me dije que la cámara era solo un par de ojos extra para una hija que no podía estar en 2 lugares a la vez. Me dije que era un acto de bondad. No sabía todavía que algunas bondades siguen grabando mientras duermes. El tiempo pasó de la manera en que pasa cuando no estás prestando atención. Llegó la Navidad y mi madre horneó el pastel de manzana que había hecho cada diciembre durante 40 años. Solo que olvidó el azúcar, y él y yo lo comimos de todos modos y le dijimos que estaba perfecto. En marzo, llamó a Ellie tu chico solo una vez. Ella misma se dio cuenta un segundo después y se rió, diciendo que se estaba haciendo vieja. Me reí con ella. No lo anoté. En junio, dejó de tejer. Había estado haciendo una manta para Sophie, mi sobrina, la hija de Beth, y dejó las agujas un martes y nunca volvió a tomarlas. La lana se quedó en la cesta junto a su silla, suave, gris y esperando. En agosto, abrí el cajón de sus cubiertos y los tenedores estaban colocados al revés, con las puntas hacia atrás. Los corregí sin pensar. La siguiente vez que vine, estaban al revés otra vez. Los corregí de nuevo. Beth se encargaba de las facturas. Beth hacía los viajes a la farmacia. Beth me envió un mensaje de texto largo una noche que decía, hermana, ¿has pensado en trabajar a tiempo parcial? Mamá va a necesitar más de nosotras pronto. Tú solo trabajas con niños pequeños todo el día. No es como si fuera cirugía cerebral. Lo leí 3 veces. Sentí que mi cara se calentaba. Respondí, lo pensaré. No dejé de pensar en ello durante 6 semanas. Marlene comenzó en octubre. Era la asistente domiciliaria que Beth había contratado 3 tardes a la semana. Tenía 52 años, era de hombros anchos y rostro tranquilo. La primera vez que la conocí, estaba doblando un paño de cocina en tercios, me miró y dijo, a su mamá todavía le gusta el té caliente. Eso fue todo. Eso era todo lo que necesitaba saber sobre Marlene. Venía 2 veces por semana. Revisaba la cámara los domingos. 5 minutos. Mamá comiendo cereal. Mamá riendo con la radio. Mamá y Beth en la mesa. Todo parecía estar bien. Lo único que me inquietó fue algo que dijo mi madre a principios de octubre después de una siesta más larga de lo habitual. Simplemente me siento cansada de la manera equivocada. Le pregunté qué quería decir. No supo explicarlo. Se frotó la sien y miró por la ventana hacia el comedero de pájaros. Le dije que probablemente era la enfermedad. Le dije que bebiera un poco de agua. Cerré la aplicación el domingo, apagué la luz de la cocina en mi propia casa y me fui a la cama. Era el segundo martes de noviembre. Ellie había tenido un poco de fiebre por la tarde. Estaba dormido a las 8. El Tylenol lo había calmado. Yo no podía dormir. Me quedé en la cama escuchando la lluvia hacer sus pequeños ruidos contra el canalón. A las 11 me rendí, tomé la computadora portátil y abrí la aplicación de la cámara. No sé por qué retrocedí más de lo habitual. Tuve un pensamiento que no podía nombrar. Quiero verla desde cuando estaba más lúcida. Arrastré el cursor hacia atrás 9 meses. Elegí una fecha al azar. 14 de febrero. La cocina a la 1 de la madrugada estaba vacía. La cocina a la 1:30 estaba vacía. A las 2:14, la puerta trasera se abrió.
Mi hermana entró. No encendió la luz del techo. Usó la linterna de su teléfono, con el haz de luz bajo contra su cadera, de la manera en que se lleva una vela. Caminó por el pasillo, pasó por la puerta abierta del dormitorio de mi madre y no se detuvo. No miró hacia adentro. Fue directamente al archivador. Se arrodilló. Abrió el cajón inferior. Sacó un montón de algo, papel, tal vez un sobre, y lo puso sobre el mostrador bajo la luz del gabinete. Leyó por un momento. Sacó un bolígrafo de su bolso. Escribió en el papel lenta y cuidadosamente, con el tipo de atención que presta la gente cuando está copiando una letra manuscrita. Guardó el papel en su bolso. Cerró el cajón. Apagó la luz del gabinete. 7 minutos y 22 segundos de puerta a puerta. Lo rebobiné. Lo vi de nuevo. Lo rebobiné. Lo vi de nuevo. La primera pregunta que me vino fue fácil de responder. ¿Por qué tiene ella una llave? Porque mamá le había dado una llave a Beth la semana del diagnóstico cuando Beth tomó el poder notarial. Eso tenía sentido. Eso estaba bien. La segunda pregunta no tenía una respuesta fácil. ¿Por qué a las 2 de la mañana? Me quedé con esa pregunta de la misma manera que uno se queda con una piedra en el zapato. Sin moverme, sin hablar, solo sintiéndola. Luego arrastré el cursor hacia atrás otro mes y comencé a observar de nuevo. Había observado a mi hermana durante 7 minutos y 22 segundos, y eso resultó ser la parte más corta de lo que tendría que ver. Durante los siguientes 9 días, vi 237 horas de grabaciones. No lo vi todo. Vi las noches. Creé un sistema de la misma manera que creo un sistema para los planes de lecciones de jardín de infantes, una hoja de cálculo en la computadora portátil con columnas para la fecha, la hora de entrada, la hora de salida y lo que podía verla llevar dentro o fuera. Venía con una frecuencia de 9 a 11 días. Siempre entre la 1:45 y las 3 de la madrugada. Siempre iba primero al archivador. Algunas noches iba al gabinete sobre el fregadero donde mi madre guardaba su medicación. Algunas noches sacaba cosas, una pequeña caja de terciopelo. La noche del 28 de febrero, las perlas de mi madre, un papel doblado. La noche del 3 de abril, un sobre entero lleno de algo. La noche del 9 de junio. No se lo dije a nadie. No se lo dije a mi mejor amiga Hannah. No se lo dije a mi hermano Daniel en Oregón. Ni siquiera dejé que se me escapara frente a Eli cuando me preguntó por qué estaba tan callada en el desayuno. Le dije que el jardín de infantes iba a tener un nuevo director y que estaba cansada. Él aceptó esto de la manera en que un niño de 8 años acepta la mayoría de las mentiras de los adultos, es decir, con una ceja levantada y un encogimiento de hombros. Enseñé todo el día. Preparé la cena. Leí La telaraña de Charlotte en voz alta para Eli por segunda vez ese otoño. Esperé a que se durmiera. Luego abrí la computadora portátil y observé. Una vez, en un clip de finales de abril, Beth estaba hablando por teléfono en la cocina de mi madre a la 1:53 de la mañana. El audio era malo. No podía oír lo que estaba diciendo. Mantenía la voz baja y el rostro alejado de la cámara. Caminaba de un lado a otro. Se detuvo. Escuchó durante mucho tiempo. Dijo una palabra que pude leer en sus labios, por favor. Anoté, 23 de abril. Llamada telefónica a quien en mi hoja de cálculo. No lloré. Había leído en alguna parte que el cuerpo es más sabio que nosotros sobre qué sentimiento enviar primero. El cuerpo había enviado algo frío para lo que no tenía palabra. Hice una lista. Observé. Enseñé. Esperé. Conduje hasta la casa de mi madre un jueves por la mañana cuando sabía que ella estaría durmiendo la siesta. Marlene no trabajaba ese día. Entré con mi propia llave. La casa olía a Earl Grey y al romero seco en el alféizar de la ventana. Fui directamente al archivador. El cajón inferior se deslizó con la pequeña queja que hacen los archivadores cuando son más viejos que la persona que los abre. La chequera estaba al fondo en su funda de cuero. Conté los talones. Luego conté los cheques faltantes. 17 arrancados. Ninguna entrada escrita en el calco.
Ninguna nota en el registro. Solo talones limpios. En el mostrador de la cocina, a 1,8 metros del gabinete, mi madre guardaba una pequeña libreta de espiral para las listas de compras. Conocía su letra mejor que la mía propia. Había estado recibiendo listas de compras de ella desde que tenía 12 años. La página superior de la libreta era una lista: huevos, leche, naranjas, mantequilla. La página de abajo era algo más. 14 veces la firma completa de mi madre. Margaret L. Whitaker. Cada una ligeramente diferente de la anterior. Cada una más cercana a la original que la de antes. Se estaba estudiando la presión del bolígrafo. Se estaba practicando la inclinación de la L. Saqué mi teléfono del bolsillo. Tomé una foto de cada página. Cerré la libreta. Puse la chequera en su lugar. Cerré el cajón. Salí de la casa. Esa tarde, mientras Ellie estaba en su programa después de la escuela, me senté en la mesa de mi propia cocina con la contraseña de la banca en línea de mi madre. Ella nos había dado la contraseña a los tres en una carta notariada en 2018 en caso de que algo sucediera. Revisé los últimos 14 meses, 47 cheques cobrados en sucursales de 3 condados diferentes, algunos por 2.000, otros por 5.000. El más grande fue de 9.400. El total ascendía a $63.400. No dije nada en voz alta. No golpeé nada. Rellené mi café. Me paré frente a la ventana de mi propia cocina y miré el comedero de pájaros que mi madre me había regalado por mi cumpleaños hace 3 años. Había estado haciendo la pregunta equivocada toda la semana. La pregunta no era qué estaba haciendo mi hermana. La pregunta era cuánto tiempo llevaba haciéndolo. Ese domingo, Beth preparó carne asada en casa de nuestra madre. Era el plato favorito de mamá. Las zanahorias estaban cortadas al sesgo de la manera que le gustaba a mamá. Beth puso la mesa con las servilletas buenas y encendió una vela, se retiró y admiró su propio trabajo. La observé todo el tiempo y traté de no parecer que la observaba. Besó a mamá en la coronilla cuando ella entró. Reorganizó la sal y la pimienta. Tomó el organizador de pastillas de mamá del mostrador y puso el compartimento del domingo junto al plato de mamá. Solo quiero que mamá se sienta segura, dijo Beth a nadie en particular. Eso es todo lo que quiero. Ellie comió su asado y respondió cada pregunta que Beth le hizo. Ella le gustaba. Ella le daba chicle al final de cada visita. A mitad de la comida, mamá dejó su tenedor y empujó su plato hacia adelante 5 centímetros. ¿Sabe mal esta noche? Beth sonrió. Oh, mamá. Es tu misma receta. Son solo tus papilas gustativas, cariño. El doctor dijo que esto pasaría. Mamá no volvió a tomar el tenedor. Ellie tragó su bocado de pan. Me miró. Miró a Beth. Miró el llavero en el mostrador cerca de la puerta trasera. La llave de repuesto de la casa de mamá en el gancho de latón junto al calendario. La llave de Beth. Mamá, dijo él. ¿Por qué la tía Beth tiene una llave de la casa de la abuela? La habitación se quedó muy quieta. Mamá levantó la vista. La mano de Beth se detuvo a mitad de camino hacia su copa de vino. Yo mismo le respondí, porque ella ayuda a la abuela, eso es todo. Beth se rió, corta y suavemente, una risa de agente de bienes raíces. No me miró. Le sirvió a mamá un poco más de agua. Después de la cena, ella dijo, hermana, tú lleva a Ellie a casa. Yo limpiaré. Era la misma frase que había usado cada domingo durante 14 meses. Cada domingo yo había dicho gracias y recogido el abrigo de Ellie. Este domingo dije, me quedaré. A mamá le gusta que estemos las dos. La sonrisa de Beth vaciló por medio segundo. Luego regresó más brillante. Por supuesto. Lavamos los platos una al lado de la otra en el fregadero. No hablamos. El agua corría. La radio en la habitación de al lado tocaba algo lento con un piano. Sequé cada plato y lo apilé donde mi madre pudiera alcanzarlo. No miré a mi hermana ni una vez. El lunes por la mañana, antes de la escuela, pasé por casa de mamá para recoger el correo. Yo también tenía una llave.
Siempre la había tenido, y Beth aún no había pasado esa semana. El correo estaba en el felpudo delantero, 2 catálogos, un libro de cupones, una factura de la compañía de gas y una carta de la Administración del Seguro Social en el papel grueso que utilizan, abierta. Beth había pasado. Beth la había abierto. Beth la había dejado allí. Me senté en el escalón delantero de mamá y la leí. Aviso de confirmación de cambio de cuenta. Confirmaba que la cuenta de destino para los depósitos mensuales del Seguro Social había sido cambiada. Efectivo desde hacía 11 meses, de la cuenta corriente principal de mi madre a una cuenta de ahorros conjunta titulada Margaret L. Whitaker y Bethany M. Whitaker. Traté de recordar la cuenta conjunta. Casi la recordaba. Beth la había mencionado en la mesa una vez. Hermana, ayudé a mamá a abrir una pequeña cuenta de ahorros para que tuviéramos un fondo limpio para los gastos de cuidado. Firmaste algo como testigo en noviembre. Y yo había asentido de la manera en que uno asiente cuando alguien habla de impuestos. Yo había sido testigo. Los depósitos en los últimos 11 meses sumaban $19.800. Ninguno de ellos, por lo que pude ver en el resumen bancario que obtuve más tarde, se había movido nunca de esa cuenta a nada que pudiera llamarse un gasto de cuidado. Doblé la carta de nuevo en su sobre. La apoyé contra la puerta principal en el mismo ángulo en que estaba apoyada. Me puse de pie. Conduje a la escuela. Esa mañana, un niño de 5 años llamado Owen tiró su portalápices del escritorio y el vaso se rompió. Me miró con los ojos muy abiertos y aterrorizados que tienen los niños de 5 años cuando piensan que han arruinado el día de un adulto. Me arrodillé y recogí los pedazos. ¿Está bien, cariño? Las cosas se rompen a veces. Él asintió. Volvió a colorear. Me senté en mi escritorio y observé a 22 niños de 5 años trabajar en la letra M. Y pensé en mi madre, que ya no podía recordar de forma fiable la palabra para decir azúcar, y en mi hermana, que había usado mi mano y mi firma para romper algo mientras yo estaba ocupada asintiendo en la mesa de la cena. Ese jueves por la noche, me senté de nuevo con la computadora portátil. Ahora tenía una pregunta diferente. Había dejado de buscar dinero. Empecé a buscar lo que me había perdido en las grabaciones diurnas, las partes que había pasado por alto cada domingo durante 14 meses. Regresé a un clip de junio. A las 11:17 de la noche, no a las 2 de la mañana. Mamá se había ido a la cama una hora antes. Beth estaba sola en la cocina. La cámara la captó de perfil suave. Abrió el gabinete superior donde mamá guardaba su medicación. Bajó el frasco de donepezilo de mamá, el frasco blanco con tapa naranja que yo había visto 100 veces, y dejó caer 3 pastillas en su palma. Apartó las 3 pastillas en el mostrador. Metió la mano en su bolso, abrió un pequeño bolsillo interior y sacó un frasco diferente. Pastillas blancas redondas con una ranura en el medio, aproximadamente del mismo tamaño que el donepezilo, pero no iguales. Dejó caer 3 de esas en su palma. Las puso en el frasco de la receta. Guardó las pastillas de donepezilo, las reales, en una pequeña bolsa en su bolso. Cerró el gabinete. Se lavó las manos. ¿Se fue? Lo rebobiné. Lo vi 3 veces más. Hice zoom hasta que los píxeles se deshicieron. No dormí esa noche. Por la mañana, antes de que Eli despertara, llamé a Hannah Ortega. Hannah era mi amiga más cercana. También era farmacéutica en la droguería de la calle principal. Describí la pastilla, pequeña, blanca, redonda, con una ranura en el medio, y dije que se estaba entregando en lugar del donepezilo. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Moll, dijo finalmente. Blanca, redonda, con ranura. Eso es muy probablemente difenidramina. Es un somnífero de venta libre. Si tu mamá no ha tomado su donepezilo durante 11 meses. No ha recibido su medicación para el Alzheimer. Y la difenidramina acelera el deterioro cognitivo en pacientes ancianos. Está en todas las listas de medicamentos que no se deben dar a una persona con demencia. Me paré frente a la ventana de mi cocina y vi a mi hijo comer cereal. Llevaba el pijama de dinosaurios que se negaba a dejar. Su cabello estaba revuelto por detrás. «¿Cuánto daño?», dije,
y mi voz salió con un tono equivocado. ¿Qué le harían 11 meses de eso? Haría exactamente lo que has estado observando. Colgué el teléfono lentamente. Ellie levantó la vista de su tazón. Mamá, ¿qué hay de cenar esta noche? No pude responder durante mucho tiempo. El sábado por la tarde, después de que la farmacia cerró, Hannah me dejó entrar por la parte de atrás. Las luces fluorescentes zumbaban. El lugar olía a menta, plástico caliente y al tenue vinagre del cartón viejo. Puse mi computadora portátil sobre el mostrador junto a la caja registradora. Tenía 3 carpetas listas, grabaciones, capturas de pantalla del banco y fotos de las firmas de práctica. Hannah vio primero el clip de junio, luego el de agosto y luego el de octubre. No dijo nada hasta que terminó el tercero. Caminó hacia la oficina trasera y buscó el historial de recetas de mamá en el sistema. Giró el monitor hacia mí. Recargas de Donepezilo cada 28 días, como un reloj. Recogidas por Becen y Whitaker cada vez. Verificado. ¿Mira esto? Abrió la columna de conteo. Con cada recarga, el frasco debería estar vacío. Con una pastilla de diferencia. La farmacia verifica eso 2 veces para pacientes ancianos. Ella le dijo al técnico cada mes que el conteo era perfecto. Lo dijo en el sistema. Lo dijo en voz alta. Tuvo que tirarlas reales en algún lugar o esconderlas. El Donepezilo no es una sustancia controlada. No tiene valor en la calle. Las está tirando o escondiendo. De cualquier manera. Hannah cerró la pantalla. Apoyó ambas manos sobre el mostrador. Mol. Esto no es abuso de ancianos común. Esto es un delito grave de manipulación de medicamentos. No necesitas a un policía normal. Necesitas a un detective de delitos financieros y a un contador forense. Fui a la universidad con una mujer llamada Carla Bishop que ahora hace contabilidad forense. Trabaja con un detective en el condado vecino llamado Méndez. Confío en ambos. ¿Los llamarás? Los llamaré esta noche. Salió de detrás del mostrador y me abrazó. Se lo permití. No había llorado desde aquel martes en que retrocedí demasiado en las grabaciones. No lloré ahora. Hannah me sostuvo un poco más de lo habitual, luego dio un paso atrás, me miró a la cara y no dijo nada al respecto. Conduje a casa en la oscuridad. Las luces de la calle se encendieron a lo largo del bulevar de la manera en que lo hacen en noviembre, una por una, como una disculpa lenta. Me senté en mi auto en mi propio camino de entrada durante unos minutos antes de entrar. Las luces de la casa estaban encendidas. Ellie estaba esperando. Tenía un equipo ahora. No había tenido un equipo en mucho tiempo. Ella vino el domingo con folletos. Los extendió sobre la mesa de la cocina de mamá como un agente de bienes raíces preparando un cierre de venta. Diseños de dormitorios aptos para la memoria, soluciones de movilidad para personas mayores, una tarjeta de muestras de colores de pintura, azules apagados, grises cálidos, el tipo de colores que eligen los hospitales cuando intentan no parecer hospitales. Marlene estaba en la cocina doblando toallas. Mamá estaba sentada a la cabecera de la mesa con las manos en el regazo. Beth acercó una silla y se sentó a su lado. He estado pensando, mamá. Creo que es hora de que vengas a vivir conmigo. La habitación de invitados es tuya. La prepararemos exactamente como te gusta. Marlene puede seguir viniendo. Mali, hermana, tú tienes a Ellie. Ya estás demasiado agobiada. Mamá me miró. Por un largo segundo, sus ojos estaban claros. No nublados. No buscando. Claros. No estoy lista para dejar mi propia casa todavía. El rostro de Beth pasó por una pequeña y rápida serie de expresiones y se detuvo en la de herida. Mamá, solo trato de ayudar. ¿No confías en mí? La cocina se quedó en silencio. Marlene había dejado de doblar. Sostenía la toalla doblada por la mitad en sus manos y no levantaba la vista. El reloj del pasillo marcaba los segundos. El radiador crujió una vez, de la manera en que siempre lo hacía a las 4 de la tarde. La señora Whitaker me dice, dijo Marlene cuidadosamente hacia la toalla,
que se siente más ella misma en su propia cocina. Fue la oración más larga que le había oído decir a Marlene en 14 meses. Los hombros de Beth se movieron. Recogió los folletos en una pila ordenada. Podemos hablar de ello más tarde. Solo quiero que todos estén cómodos. Besó a mamá en la cabeza. Me dijo que me llamaría. ¿Se fue? Esperé hasta oír el Lexus retroceder por el camino. Luego me giré hacia Marlene. Marlene, ¿hay algo que quieras decirme? Terminó de doblar la toalla. La puso en la pila. Se limpió las manos en el delantal. Alguna noche que pueda venir mientras yo esté aquí, me gustaría mostrarle el organizador de pastillas. No me miró. Recogió la siguiente toalla. El Lexus ya estaba doblando la esquina al final de la manzana. Quiero detenerme aquí por un momento. Parada en esa ventana, viendo el auto de mi hermana doblar la esquina, tenía todo lo que necesitaba para hacer una llamada telefónica que nunca pensé que tendría que hacer. Si usted está escuchando esto y tiene a alguien en su familia por quien ha estado preocupado, una madre, un padre, un abuelo, por favor tome esa preocupación en serio. Dele me gusta a este vídeo si cree que proteger a alguien a quien ama no tiene por qué significar herirlo. Suscríbase si quiere saber cómo terminó. Hay más. Ahora, permítanme regresar a ese domingo por la tarde, porque a la mañana siguiente levanté el teléfono. La oficina de Carla Bishop estaba en el segundo piso de un pequeño edificio de ladrillos a 2 condados de distancia, sobre una panadería. Su sala de espera olía ligeramente a levadura. Ella tenía 48 años. Vestía un cardigan azul marino sencillo sobre una camisa blanca. Su escritorio era el más limpio que jamás había visto. Observó los clips de las grabaciones durante 90 minutos y no emitió ningún sonido durante la visualización. Anotó cosas. Hacía un pequeño gesto con su bolígrafo de vez en cuando como si estuviera marcando música. Cuando terminó el último clip, cruzó las manos. El valor monetario que ya puedo rastrear de forma conservadora es de $187.000. Eso incluye los cheques falsificados y el seguro social redireccionado. Y una tercera cuenta que necesitaré citar para confirmar. Puede haber más. El cambio de medicamentos. La manipulación de fármacos en un adulto vulnerable es el título 18 del estado de Pensilvania. Asalto agravado. Posiblemente intento de homicidio si el fiscal quiere ser agresivo. La manipulación de medicamentos más la explotación financiera activa la unidad de delitos financieros. Ese es el territorio de la detective Méndez. ¿Puede comunicarme con ella por teléfono ahora mismo? Sí. Ella tomó el teléfono de su escritorio. La detective Méndez tenía 51 años. Llevaba 14 años en la unidad de delitos financieros. Entró en el altavoz con calma, como una mujer recogiendo a un niño que se había caído pero no estaba realmente herido. Me hizo 3 preguntas. ¿Qué quería que sucediera? ¿Qué no quería que sucediera? ¿Cuántas personas en la familia lo sabían? Le dije que quería a mi madre a salvo. Quería que el dinero fuera devuelto para el cuidado de mi madre. No quería a mi hermana muerta. Quería que la detuvieran. Le dije que nadie lo sabía excepto Hannah, Carla y ahora ella. Le dije que mi hermano vivía en Oregón. Le dije que mi sobrina estaba en un centro de rehabilitación privado. Le dije que mi madre tenía momentos de lucidez y que recientemente había usado uno de ellos para pedir que no la mudaran. Méndez guardó silencio por un momento. Señorita Whitaker. Podemos hacer esto sin gritos. Podemos hacerlo sin que nadie resulte herido en la puerta. ¿Estaría dispuesta a venir el viernes por la mañana? Dije que lo haría. Conduje a casa por la autopista. Puse mi señal de giro una vez para una salida que no era la mía. No entendí por qué hasta que hube conducido otros 3 kilómetros. El jueves por la tarde, en medio de la canción del alfabeto con 22 niños de 5 años, mi teléfono vibró contra la pared detrás de los estantes. Lo dejé. Después de la salida, revisé y había un número que no reconocía y un mensaje de voz. El mensaje era de una mujer llamada Diana de los Servicios de Protección para Adultos. Quería hablar conmigo sobre mi madre. La llamé desde el aula vacía.
Me senté en una de las sillas pequeñas con las rodillas demasiado altas y escuché. Señorita Whittaker, recibimos un informe. El denunciante alega que usted está aislando a su madre. El denunciante alega que usted se niega a la transición hacia el cuidado apropiado. El denunciante alega presión psicológica contra su madre y contra uno de sus hermanos. Cerré los ojos. ¿Sabía quién? Hay un nombre en el informe. No estoy en libertad de compartir eso, señora, por supuesto. Nos gustaría hacer una visita domiciliaria mañana a las 2 de la tarde en la residencia de su madre. ¿Le parece bien? Sí. Conduje a casa. Llamé a Carla. Carla estaba muy callada al otro lado de la línea, de la misma manera que lo había estado cuando observaba las grabaciones. Luego dijo, ella se está anticipando. Está creando un rastro oficial de papel en el que usted es la abusadora. Cuando presentemos nuestras pruebas, parecerá una represalia. Este es el movimiento que le dije a Méndez que ella podría hacer. ¿Qué hago? No haga nada diferente. Coopere plenamente mañana. No mencione la cámara. Deje que Diana vea lo que hay que ver. Su madre, su trabajo, las notas de Marlene. Diana anotará lo que vea. Verá a una hija que está presente. Méndez y yo nos encargaremos de la línea de tiempo. Me quedé despierta esa noche con el pequeño y cálido cuerpo de Ellie en el hueco de mi brazo. Se había arrastrado hasta allí alrededor de la medianoche, como hacía a veces cuando percibía algo. No me moví. Conté sus respiraciones. Fue la primera vez que lloré desde aquel martes de noviembre. Las lágrimas no hacían ruido. Caían en el cabello de Ellie, que olía al champú de manzana que le había comprado la semana pasada. Había estado manteniendo todo bajo control durante 71 días. Afuera, la lluvia había comenzado de nuevo. La misma lluvia casi que la noche en que retrocedí demasiado en las grabaciones. No me moví hasta la mañana. El viernes por la mañana, llegué a casa de mi madre a las 8. El servicio de protección para adultos no vendría hasta las 2. Marlene estaba en la cocina. El organizador de pastillas del viernes estaba abierto en el mostrador, el largo de plástico con 7 compartimentos. Tenía una pequeña bolsa Ziploc frente a ella. Venga a ver. Me acerqué y me paré a su lado. Los compartimentos etiquetados de lunes a viernes tenían todos la misma pequeña cápsula blanca y naranja, el donepecilo. Los compartimentos para el sábado y el domingo tenían algo diferente, blancas más pequeñas con una ranura en el medio. Ahora las conocía. Difenhidramina. Beth lo llena cada domingo por la tarde. Me di cuenta hace 6 semanas. Me avergonzó no habérselo dicho a nadie. Pensé que no era asunto mío. Me dije a mí misma que usted me preguntaría si quería saberlo. Usted es la primera que pregunta. Puse mi mano en el hombro de Marlene. Ella me lo permitió. Mamá bajó por el pasillo en su bata. Caminaba de la manera en que lo hacía ahora, medio segundo detrás de sus propios pies. Se acercó al mostrador. Miró el organizador de pastillas. Beth lo llena los domingos. Le dije que los lunes me sentía diferente. Le dije que algo andaba mal. Ella dijo, no, mamá. ¿Lo estás imaginando? Dijo que era la enfermedad. Levantó sus ojos hacia los míos. No lo estaba imaginando, Mali. Me senté en la mesa de la cocina. Toqué la silla junto a la mía. Ella se sentó. Puso su mano sobre la mía. Su mano estaba seca y fría y era más fuerte de lo que esperaba. Más fuerte que la mano de una mujer que había dejado de tejer en junio. Lo sé, mamá. Sé que no lo estabas. Nos quedamos allí sentadas hasta que la tetera silbó. Marlene sirvió el té. Marlene puso la taza frente a mamá con el asa girada de la manera que le gustaba a mamá. Marlene sirvió una segunda taza para mí sin preguntar. Marlene sirvió una tercera taza para ella. Las 3 bebimos té en la cocina de mi madre un viernes por la mañana mientras la luz de la mañana entraba por la ventana sobre el fregadero e iluminaba la maceta de albahaca que mamá no había podido cuidar desde junio. A las 2 menos cuarto, sonó el timbre. Me puse de pie. Alisé mi suéter.
Fui a la puerta. Había estado lista para esto durante 72 días. Diana, de los servicios de protección para adultos, era pequeña, estaba cansada y era amable. Llevaba 26 años haciendo esto. Dijo que recorrió la casa lentamente y tomó notas en una carpeta con cubierta laminada. Pidió ver la medicación de mamá. Se lo permití. El compartimento del viernes del organizador de pastillas tenía la pastilla correcta. Yo no había tocado los compartimentos del sábado ni del domingo. Dejé que viera esos también. No dije nada sobre ellos. Diana hizo una pausa de un largo segundo sobre el compartimento del sábado. No anotó nada al respecto. Siguió adelante. Entrevistó a mamá en la sala de estar. Mamá estaba en un momento de lucidez. Mamá dijo, mi hija Mali es buena conmigo. De mi hija Beth, ya no estoy tan segura. Diana anotó eso palabra por palabra. Entrevistó a Marlene en la cocina. Marlene confirmó la calidad del cuidado. Marlene mencionó con calma que tenía preocupaciones sobre el organizador de pastillas y que se alegraba de que una agencia externa estuviera ahora en posición de evaluar. No me miró cuando lo dijo. Diana nos dio las gracias. Diana se fue. Esa noche a las 6, Méndez llamó. Diana me llamó de manera extraoficial. No tiene preocupaciones sobre usted. Tiene preocupaciones sobre la denunciante. También tiene preocupaciones sobre ese organizador de pastillas. Lo pondrá por escrito esta noche. Bien. Carla rastreó otros $14.000. Hay una tercera cuenta. La mayor parte de los fondos fue a una aplicación de póker llamada Stars Mobile. Tenemos los registros del procesador. 6 años de pérdidas, aproximadamente $74.000. También rastreamos $46.000 en los últimos 8 meses a un lugar llamado Centro de Recuperación Cedar Bluff. Su sobrina. La orden de arresto está lista. Quiero hablar sobre cómo la entregamos. Dígame. Podríamos recogerla en su casa a las 4 de la madrugada de un martes. Tranquilo, fácil, pero no lo recomiendo. 2 razones. 1, podría hacerse daño a sí misma. 2, su madre merece ver lo que se hizo. También el resto de su familia. También quien quiera que haya estado escuchando su versión. Quiero que la arresten en algún lugar que ponga fin a la historia. Una reunión familiar en casa de mi madre. Sí, la programaré para el sábado. Bien. Colgué. Ellie estaba en la habitación de al lado dibujando un dragón. El lunes por la mañana, conduje hasta la oficina legal de Royalstead. Había sido el abogado de la familia de mi madre durante 15 años. Había actualizado su poder notarial la primavera anterior. Había sospechado de Roy durante semanas. Casi no fui sola. Casi le pido a Méndez que viniera conmigo. Fui de todos modos. La oficina de Roy era cálida y marrón, y olía a sillas de cuero y a un viejo ventilador de ventana. Tenía 58 años, era canoso, de voz suave, el tipo de abogado que te servía té antes de servirte noticias. Le conté todo en orden. Le mostré la hoja de cálculo. Le mostré los estados de cuenta bancarios. Le enseñé el clip de las pastillas. Se quitó las gafas a la mitad. No volvió a ponérselas. Al final, su rostro se había vuelto de un blanco cuidadoso y silencioso. Se puso de pie. Fue a un archivador de madera, nada parecido al de mi madre, y sacó una carpeta delgada. El pasado mayo. Bethany vino a mi oficina con tu madre. Bethany me pidió redactar una enmienda inmediata al fideicomiso. Quería que el 60% de los activos se transfiriera directamente a ella. Tu madre se sentó muy tranquilamente durante la reunión. Tu madre respondió sí a preguntas de sí o no. Respondió no a preguntas de no o sí. No parecía lista para tomar una decisión. Le dije a Bethany lo mismo que le diría a cualquiera. Tráela el próximo mes con una autorización médica completa. Lo haremos correctamente. No regresó. No lo hizo. Supuse que lo había reconsiderado. No devolvió mi llamada de seguimiento. Abrió la carpeta.
23 de abril, a las 11:47 de la noche. Tu hermana llamó a mi línea personal. Me pidió que acelerara la enmienda. Le dije que no. Le dije que nunca volviera a llamarme a casa. Registré la llamada. Grabo todas las llamadas profesionales de mi línea personal. Tengo el audio. Cerré los ojos. 23 de abril. La noche en que Beth estuvo en la cocina de mi madre con el teléfono pegado a su oreja y su rostro apartado. Roy se inclinó sobre el escritorio y apoyó su mano brevemente sobre la mía. Señorita Whitaker, estaré a su lado el sábado. Representaré a su madre pro bono. Dígame qué necesita. Se lo dije. Salí de su oficina. Las últimas hojas amarillas del sicomoro junto a su camino de entrada cayeron mientras yo abría mi auto. El miércoles por la noche, llamé a mi hermana. Beth, lo he pensado. Puede que tengas razón sobre mamá, sobre la mudanza. Pero quiero que estemos todos en la misma habitación primero. El sábado a las 11 de la mañana Daniel vendrá en avión. Roy estará allí para guiarnos a través de algunos trámites del fideicomiso. Ellie estará con Hannah. Quiero que todos hablemos. Hubo una pausa de su lado. La oí tragar saliva. Hermana, me alegra tanto que hayas entrado en razón. El sábado es perfecto. Podía oírlo en su voz. El alivio. El plan recomponiéndose en su cabeza. No traigas nada, solo a ti misma. Mamá lo quiere informal. Por supuesto. Colgué. Llamé a Méndez. Llamé a Carla. Llamé a Roy. Llamé a Daniel en Oregón y solo le dije que algo grave sobre Beth había salido a la luz y que lo necesitaba en la habitación. Dijo que estaría en el primer vuelo el sábado por la mañana. No preguntó más. Llamé a Marlene. Ella estaría allí preparando café como lo hacía todos los otros sábados por la mañana. Méndez llegaría a las 10 con 2 oficiales y esperarían en el estudio de mamá. Carla estaría en su auto al final del camino de entrada con un teléfono y una carpeta. Roy llegaría a las 10:30 con el registro de llamadas, la carpeta del fideicomiso y una pequeña memoria USB con el audio. Yo reproduciría la grabación en el televisor de la sala. La había editado a 7 minutos. Las firmas de práctica, las pastillas, el archivador, lo suficiente, no demasiado. Esa noche, Ellie vino a mi habitación con su pijama de dinosaurios. Se subió a los pies de la cama y se sentó allí mirándome. Mamá, algo va a pasar mañana. Sí. ¿Es algo malo? Pensé en eso durante mucho tiempo. Es algo difícil. Después de mañana, mamá va a tener un poco más de tiempo para jugar contigo. Esa es la parte que quiero que recuerdes. Él asintió. Se acercó y me besó en la mejilla. Volvió a la cama. Me quedé en la oscuridad con los ojos abiertos hasta las 5 de la madrugada. Luego me levanté y preparé el café. Ella vino a las 11 en punto llevando un jarrón de lirios blancos. Los lirios eran demasiado. Eran una flor de funeral. Estaban fuera de temporada. Los puso en el centro de la isla de la cocina y se retiró para admirarlos. Luego entró en la sala de estar frotándose las manos como lo hacía antes de mostrar una casa. Se detuvo a mitad de camino. Mamá estaba en la vieja silla de papá junto a la ventana. Daniel estaba en el sofá a su lado, sosteniendo su mano. Marlene estaba en el sillón de la esquina, muy quieta. Roy estaba sentado en el sillón orejero junto a la chimenea con una carpeta cerrada sobre sus rodillas. La sonrisa de Beth apareció automáticamente y se congeló. ¿Qué es todo esto? Pensé que íbamos a tomar el té. Me puse de pie. Caminé hacia el televisor. Tomé el control remoto. Siéntate, Beth. Ella no se sentó. Se quedó donde estaba, a medio paso de la puerta. Hermana, ¿qué está pasando? Presioné reproducir. La pantalla se llenó con una hoja de cálculo. 47 entradas de cheques, 11 redirecciones del Seguro Social. Valor total, $187.000. Luego cambió a una fotografía fija de 14 firmas de práctica.
Luego a un fotograma congelado de Beth ante el gabinete de medicinas, su mano captada en medio del movimiento mientras caían 3 pastillas blancas. El rostro de Beth pasó por 3 estados muy rápido: confusión, cálculo, esfuerzo. Hermana, yo no. ¿Qué es esto? Yo. Roy abrió su carpeta. Bethany, hiciste una llamada telefónica a mi línea personal el 23 de abril a las 11:47 de la noche. Tengo una grabación. ¿Debo reproducirla para los presentes o recuerdas la conversación? La boca de Beth se abrió. No salió nada. Mamá giró la cabeza lentamente. Había estado mirando el televisor. Lo había estado mirando como una persona que observa una larga historia desarrollarse hasta su final. Ahora miró a Beth. Bethany. La voz de mamá era baja y clara. ¿Qué me hiciste? Beth no respondió. Su rostro hizo algo que no le había visto hacer en 20 años. Se rompió. No fue el quiebre de ser atrapada, fue el quiebre de una niña cuya madre acababa de decir su nombre de una manera que nunca antes lo había dicho. Extendió una mano hacia mamá. Mamá no la tomó. Mamá. Mamá. Yo. Dejé que la cinta siguiera reproduciéndose. El siguiente clip era el de las pastillas. El siguiente clip era el del gabinete a las 2 de la mañana. Nadie habló. Las manos de Marlene estaban cruzadas en su regazo. La mandíbula de Daniel estaba tensa. Roy miraba la pantalla, no a Beth. Beth no tenía a dónde mirar. Las grabaciones se reprodujeron hasta el final. Daniel no apartó la vista. Marlene no apartó la vista. Roy no apartó la vista. Mamá no apartó la vista. Cuando la pantalla se oscureció, la habitación se quedó muy silenciosa. El reloj del pasillo contó 12 segundos. Yo los conté. Beth estaba llorando ahora. No era el llanto que había mostrado en el funeral de su esposo. No era una actuación. Era un llanto real, feo, húmedo, sorprendido. Sus manos estaban presionadas contra su propio pecho. Yo no la rehabilitación de Sophie. Mark murió. Yo necesitaba. Yo no pensé. No terminó ni una sola frase. Sus oraciones se seguían rompiendo de la manera en que se rompen los huesos. La puerta del estudio se abrió. La detective Méndez salió. Estaba vestida de civil, pantalones grises y un blazer con su placa sujeta al cinturón. Detrás de ella estaban 2 oficiales uniformados, quienes se quedaron en el umbral y no avanzaron. Bethany Marie Whitaker. La voz de Méndez no era alta. Era firme y constante. Le leyó sus derechos a Beth. Mencionó los cargos: falsificación, explotación financiera de un adulto vulnerable, manipulación de una sustancia controlada, conspiración para cometer abuso de ancianos. La lista tomó mucho tiempo. Beth escuchó con las manos aún presionadas contra su pecho. Póngase de pie, por favor, señora. Beth se levantó. El oficial detrás de ella sacó las esposas. Esposó sus manos suavemente frente a su cuerpo, no por detrás. Méndez había pedido eso. Méndez había dicho: no la humillaremos. Solo la detendremos. Beth giró la cabeza hacia mí. Hermana, me hiciste esto. La miré durante un largo momento. Había pensado en lo que diría. Lo había pensado durante 10 días. Beth, tú se lo hiciste a mamá. Los oficiales la sacaron por la puerta principal. La vecina de enfrente estaba en su porche delantero con una taza de café en la mano. No fingió mirar hacia otro lado. Las luces de la patrulla pulsaban en rojo y azul contra el frente de la casa de mi madre. La puerta principal se cerró. El Lexus se quedó intacto en el camino de entrada. No había nadie para conducirlo a casa. En la sala de estar, mamá soltó un suspiro que había estado conteniendo durante 14 meses. Lo sabía. Nos giramos para mirarla. Ella no nos miró a ninguno de nosotros. Miraba el umbral vacío por el que su hija mayor se había marchado. Lo sabía. La patrulla se alejó. La vecina de enfrente volvió a entrar en su casa.
La calle tenía el tipo de silencio que tiene una calle un sábado por la mañana cuando nada más sucede en 1 kilómetro a la redonda. Daniel fue el que se movió primero. Se deslizó del sofá y se arrodilló frente a mamá y puso su cabeza contra sus rodillas de la manera que lo hacía cuando tenía 9 años y el perro había muerto. Mamá apoyó su mano en su cabello. Marlene se puso de pie. Fue a la cocina. Hizo lo que las enfermeras saben hacer, que es la tarea de realizar el siguiente pequeño quehacer sin que se lo pidan. Puso la tetera. Sacó 4 tazas. Añadió la miel al fondo de la taza de mamá, de la manera que le gustaba. Roy dejó su carpeta en la mesa de café. Empezaré la recuperación de activos el lunes. Pro bono. Tendré una petición de tutela para ti el miércoles. Gracias. Él asintió. Me dio una palmadita en el brazo al salir. La puerta principal se cerró tras él con un pequeño y educado clic. Daniel levantó la cabeza de las rodillas de mamá y se giró hacia mí. ¿Cuánto tiempo? Su voz era áspera. ¿Cuánto tiempo qué? ¿Cuánto tiempo has estado haciendo esto sola? 73 días. Él se puso de pie. Cruzó la habitación y me rodeó con sus brazos. Se lo permití. No había dejado que me abrazara desde el funeral de nuestro padre. Olía a café de avión y a la lana del abrigo que no se había molestado en quitarse. Me sostuvo durante mucho tiempo. Luego dio un paso atrás, se limpió la cara con el dorso de la muñeca y fue a ayudar a Marlene con el té. Me senté al lado de mi madre. Ella giró su mano en su regazo, con la palma hacia arriba, y puse la mía en la suya, su agarre se cerró. Las cosas se rompen a veces, mamá. Me miró. Sus ojos estaban cansados y claros al mismo tiempo. Sí, así es. No dijimos nada más por un rato. La tetera silbó en la habitación de al lado. Daniel se rió de algo que Marlene dijo en voz baja y sorprendida. Mamá apretó mi mano una vez. No recuerdo todo lo que pasó, pero sé que tú eres de las buenas. Me quedé con eso. El sábado por la noche, Ellie regresó a casa. Llevaba una corona de papel que la hija de Hannah le había hecho. Mamá, panqueques mañana. Sí, todos los panqueques. Daniel se quedó 4 días. Hablamos, los dos, en el porche trasero, en la mesa de la cocina, caminando por el camino del campo de maíz detrás de la casa de mamá. Hablamos sobre cosas de las que no habíamos hablado en 8 años. No resolvimos nada. No necesitábamos hacerlo. Solo hablamos. Beth pagó la fianza el domingo. La familia de Mark puso los $50,000. No me llamó. Llamó a Daniel. Él dejó que fuera al correo de voz. No borró el mensaje. Tampoco lo escuchó nunca. Sophie me llamó el miércoles desde el teléfono público de rehabilitación. Tenía 19 años. Su voz era pequeña. Dijo que le habían contado. Dijo que no sabía nada de aquello. Dijo, tía Mali, pensé que la rehabilitación era por el seguro. Te juro por Dios que pensé que era el seguro. Y se deshizo en el tipo de llanto que yo sabía cómo esperar a que pasara. Lo había esperado con 22 niños de 5 años seguidos. Sophie, cariño, te creo. Amo a la abuela. Lo sé. Ella también te ama. Hablamos durante 40 minutos. Encontré un centro de cuidado de la memoria a 40 minutos de mi casa en una carretera secundaria, en una granja convertida con 8 habitaciones y un jardín. Marlene participó en la visita conmigo. El centro contrató a Marlene para ser la asistente principal de mamá. Lo hicieron en la primera llamada telefónica. El costo era de $7,200 al mes. Los fondos recuperados más el seguro social restaurado de mamá cubrirían 4 años y unos meses. Roy estaba seguro de que podría extender eso más tiempo con un gravamen. Mudamos a mamá 3 semanas después. Le gustaba la ventana que daba al sur. Le gustaba el olor a pan de la cocina. En su segundo día, arrancó un brote de albahaca de la maceta de hierbas de la cocina y lo puso en el alféizar de su ventana en un vaso de jugo con 5 centímetros de agua en el fondo, y la albahaca echó raíces de la manera en que lo hace la albahaca si le das un poco de tiempo. Para abril, Beth se había declarado culpable.
aceptó el acuerdo de culpabilidad que negoció su defensor público: 5 años de prisión estatal, 7 de libertad condicional, restitución de $187.000, que Roy ya había asegurado contra sus cuentas incautadas y el capital de la casa que ya no podía pagar. Ningún contacto con mamá durante 5 años. El juez dictó la orden un martes por la mañana. Daniel vino en avión. Yo no fui. Llevé a mi clase al planetario. Mam siguió declinando lentamente, de la manera en que avanza la enfermedad cuando nadie interfiere con ella. Algunos días no me conocía. Algunos días me llamaba por el nombre de Beth, lo cual la primera vez dolió más de lo que esperaba, y después de eso no dolió en absoluto. Siempre conocía a Ellie. Él la visitaba cada sábado. Le leía sus libros de la biblioteca de clase. A ella los que más le gustaban eran los de dinosaurios. Pasé a tiempo parcial en la escuela. Tomé el turno de la biblioteca escolar por la tarde para cubrir la diferencia. Tenía 4 tardes a la semana para pasar con mi madre y las aproveché. Sophie salió de rehabilitación en febrero. Para abril, llevaba 9 meses sobria. Trabajaba como mesera en un restaurante a 2 pueblos de distancia y había comenzado clases en el colegio comunitario. Me llamaba cada domingo a las 4. Hablábamos de nada durante 1 hora. Daniel venía en avión cada 2 meses. Hannah venía a cenar la mayoría de los viernes por la noche. Carla envió una tarjeta de Navidad. Roy envió flores a mamá en su cumpleaños, tulipanes amarillos, del tipo que ella había cultivado al lado del porche el año en que yo nací. Marlene fue la que tuvo el trabajo más difícil y lo hizo mejor. Hablaba con mamá sobre los libros de mamá. Mantenía el cabello de mamá como a ella le gustaba. Una tarde, mientras doblábamos la ropa juntas en el centro, Marlene dijo: a su mamá todavía le gusta el té caliente. Era la segunda vez que me decía esa frase. No había superado nada de aquello. No creía en superar las cosas. Había seguido adelante. Había llevado a mi hijo a la escuela, le había llevado el té a mi madre y me había llevado a mí misma a mi propio porche delantero en las tardes lentas a ver caer la luz. Un martes de mayo, casi un año después del martes en que retrocedí demasiado por primera vez. Ellie estaba dormido. La casa estaba en silencio. La lluvia había comenzado de nuevo, el mismo tipo de lluvia de otoño, excepto que ahora era primavera y el olor entraba de una manera diferente por la ventana de la cocina. Abrí la computadora portátil. Abrí la aplicación de la cámara. La cámara seguía montada sobre el refrigerador de mi madre. La cocina había estado oscura y vacía durante 6 meses. No había quitado la cámara. Tampoco la había apagado. Me desplacé no hacia el martes, sino más allá, más atrás de lo que nunca había ido. Navidad, el año antes del diagnóstico. Mi madre horneando el pastel de manzana, olvidando el azúcar. La primera vez. Beth entrando con una botella de algo y un regalo envuelto. Beth parada detrás de mamá en el mostrador, poniendo su barbilla en el hombro de mamá por un largo segundo. Mamá riendo sin darse la vuelta. La mano de Beth en la espalda de mamá, ligera y segura, la mano de una hija. Beth la había amado. Me quedé con eso por mucho tiempo. Me quedé con el hecho de que la mujer que había observado durante 14 meses y la mujer que había estado en esa cocina con su barbilla en el hombro de mi madre eran la misma persona. No sabía qué hacer con ese hecho. No lo sé ahora. No borré las grabaciones. Copié todo el disco, cada clip, cada domingo, cada Navidad en un disco externo. Puse el disco en una pequeña caja ignífuga en el estante superior de mi armario, detrás de la caja con la ropa de bebé de Ellie que no había podido regalar. Me dije que Sophie podría quererlo algún día. Me dije que tal vez yo no sería quien lo decidiera. Cerré la computadora portátil. Me senté en la cocina a oscuras durante mucho tiempo escuchando la lluvia. No perdoné a mi hermana. No fingí haberlo hecho. Tampoco borré la prueba de que hubo un tiempo, un largo tiempo, en que ella había sido alguien a quien yo había amado sin pensarlo. Al menos dejé eso en pie. Era tarde. La lluvia no había parado. Abrí la computadora portátil una vez más. De la manera en que abres una puerta que has estado abriendo tanto tiempo que olvidas cómo funciona el pestillo. No retrocedí. Hice clic en la transmisión en vivo.
La cocina estaba vacía. El reloj en la pared sobre la puerta trasera se había detenido. Nadie le había dado cuerda en meses. Una pequeña hormiga hacía su camino lento por el mostrador cerca del azucarero. La luz de la farola entraba por la ventana trasera y proyectaba un delgado rectángulo azul sobre el suelo donde mi madre solía estar preparando el té a las 6 de la mañana. Observé durante unos minutos. No me dije por qué. Una cocina no duerme. Una cocina espera. Aprendí eso de una pequeña cámara blanca que monté sobre el refrigerador de mi madre una tarde de septiembre, cuando lo único que quería era saber si ella estaba comiendo. Pienso en todas las noches que esa cocina observó. A veces, raramente, veía a la persona adecuada. Cerré la computadora portátil. Subí las escaleras. Eli estaba dormido en sus sábanas de dinosaurios. Su boca estaba un poco abierta. Su brazo estaba arrojado sobre la cama, de la manera en que dormía su tío Daniel, de la manera en que mi padre había dormido. Me senté en el borde de su cama en la oscuridad. Afuera, la lluvia continuaba. No lloré. No sonreí. Simplemente estaba allí, y eso era lo más que había estado presente en mucho tiempo. Ahí es donde dejo la historia. Si esta historia le conmovió, tal vez porque hay una madre, una hermana, alguien a quien usted ha observado sin encontrar las palabras para preguntar. Me gustaría saber de usted. Dígame en los comentarios cuál es la pregunta que desearía haber hecho antes. Y si quiere más historias como esta, no sobre venganza, sino sobre elegir silenciosamente lo correcto, por favor suscríbase para que sepa cuándo publicaré la próxima vez. Hay una historia en la descripción de abajo sobre una madre que escribió cartas que sus hijos no leyeron hasta que fue demasiado tarde. Creo que querrá escucharla. Gracias por quedarse conmigo.